Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, antes de comenzar el estudio devocional de hoy, déjenme compartirles lo que una vez un pastor hace muchos años, de recién cuando yo comenzaba a predicar, a enseñar, él me dijo unas palabras tan sabias y se las quiero compartir. Y él me decía, cuando Dios te ponga un tema del cual hablar, primero lo va a tratar contigo. Y ahora que hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo, pues la verdad Dios ha estado tratando conmigo en cuestión de mi carne, porque como dice Gálatas 5:17, los deseos de la carne son contra el Espíritu, los del Espíritu contra la carne. Y el Señor me ha estado llevando a pensar mucho en la muerte, no solo en la muerte física el día que muramos, sino en la muerte espiritual, la muerte de la carne, porque en realidad hay tres tipos de muerte, no solo la física, sino la espiritual y la eterna. Pero, ¿por qué es necesario conocer entonces al Espíritu Santo? Si tú y yo no entendemos que tenemos que morir a la carne para que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida, pues no estamos entendiendo entonces el propósito de la promesa del Espíritu Santo. Por eso, como hablábamos ayer, necesitamos los dones. El título de hoy es Los dones del Espíritu son imprescindibles para la iglesia actual. Primera de Corintios 12:31 dice, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones y ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Nuestro objetivo con estos estudios es despertar el interés por la gran necesidad que hay de que los dones del Espíritu vuelvan a estar presentes en la iglesia. No soy el único que dice esto. Eso hace eco en todo el mundo. Dios le está diciendo lo mismo a muchas personas de distintas denominaciones alrededor del mundo. Cuando Dios quiere hacer algo, no comienza en un solo lugar, sino que le dice lo mismo a distintas personas de distintos lugares y éstas se encuentran, se conocen y comienzan a confraternizar. Lo que digo acerca de los dones del Espíritu no es la mirada personal de alguien que no sabe cómo volver a su casa pasada la medianoche, sino es la convicción a la que muchos evangélicos de diferentes denominaciones y países han llegado. Los dones del Espíritu en la iglesia actual no solo son atractivos, sino son imprescindibles. Es extremadamente necesario que podamos contar con los dones del Espíritu en la iglesia. Y déjenme mostrarles el porqué. Número uno, los cuerpos no redimidos necesitan de los dones espirituales. En la nueva creación, Jesucristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo y los creyentes individualmente son los miembros del cuerpo. Y Dios escribió en su frente las palabras mortalidad y temporalidad. O sea, morirás y desaparecerás. Pero el nuevo Adán vino, murió, resucitó y vive para ser la cabeza de la nueva creación. Lo que no carga con el peso de la temporalidad, sino con la perpetuidad. Tampoco con la marca de la muerte, sino de la eternidad. Los creyentes continúan viviendo en sus cuerpos no redimidos, sin importar si es el santo más angelical que se arrodilla a orar o el hombre que cometió un grave error, pero se convirtió hace 3 días y ahora es salvo. Todo creyente tiene un cuerpo no redimido. Escúchalo bien, es un cuerpo redimido continuamente, pero en realidad no está redimido. Leamos Romanos 8:19 al 23. Dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Y esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. No solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu.
gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Es imposible obrar a través de miembros carentes de dones. Por ejemplo, yo tengo un par de manos, son de un tamaño promedio, pero no puedo tocar el violín, no son manos talentosas. No puedo pintar un cuadro porque no son manos talentosas. No puedo tocar el piano porque no son manos talentosas. A duras penas puedo sostener una guitarra o un desarmador, y con los años la situación va a empeorar. Si tuviera que atornillar algo en mi casa para evitar que se cayera, estaría en problemas porque mis manos no son talentosas. Cuando Dios trabaja, demoramos su obrar porque los dones del Espíritu no están presentes. Son los órganos a través de los cuales el Espíritu hace su trabajo. Hombres sin dones pueden hacer obras religiosas, como ayer lo veíamos, pero solo es la mente humana haciendo un trabajo humano. Es solo la mente mortal haciendo un trabajo mortal. Todo trabajo que el hombre hace, ya sea la construcción de una iglesia, la composición de un himno, la redacción de un libro, la promoción de un movimiento, cantar, tocar un instrumento, organizar algo, sin importar lo que sea, es solo obra de un mortal haciendo un trabajo humano. Y Dios dirá de eso, pues vino a morir, y así como vino se irá. La mortalidad y la temporalidad están muy presentes en la iglesia de Cristo, porque el hombre intenta hacer con las fuerzas de la carne, es decir, con su propio talento, lo que únicamente el Espíritu Santo puede hacer. El talento no puede hacer un trabajo inmortal. El talento solo puede hacer trabajos mortales. Y no te dejes engañar por el uso que algunos le dan al término inmortal. Ahora, no estoy diciendo que Dios no pueda tomar a un hombre y obrar a través de él. Quiero decir que no obrará a través de su talento. No digo que Dios no pueda tomar un hombre con personalidad dinámica y obrar a través de él. Quiero decir que Dios nunca utilizará su dinamismo, su talento humano. Él obrará a través, debajo y sobre ello, pero nunca lo utilizará. Simplemente el Espíritu Santo no lo necesita. ¿Para qué necesitaría el Espíritu Santo, el creador del universo, utilizar unos ojos y un cabello, por muy hermoso que fuera? ¿Le serviría de algo su delicada voz? No los necesita. Esa verdad es terriblemente humillante. Nos encanta retirarnos de algún lugar y que la gente se reúna y comente, mira todo lo que ha hecho este hombre. Uy, sí, claro que lo ha hecho, pero va a morir. Sí lo ha hecho, pero no durará para siempre. Pero si es un órgano humilde a través del cual el Espíritu Santo puede obrar, su obra vivirá y perdurará, y el tiempo no podrá hacerla desvanecer, porque tendrá cualidades divinas. Dice Hebreos 1:11, ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Los religiosos bien alimentados con suficiente café y en una habitación con todas las comodidades en compañía de otros hombres y mujeres y un buen acompañamiento musical, pueden moverse en la carne. Son iguales a un ratón que sigue el camino de la trampa hasta llegar al queso y piensa que está en el cielo. Los cristianos se están comiendo el camino al reino de Dios. Vengan, crean en Jesús y vamos a comer. Todos seremos felices. Dios es amor. Claro que sí, pero también es fuego consumidor. La obra de Dios no depende del espíritu social dispuesto. Es el espíritu eterno obrando a través de los dones que Él mismo ha otorgado y que también son eternos para hacer una obra eterna. Cualquier otra cosa que no sea parte de esto no es más que solo religión. Cuando la obra es de Dios, Él se lleva la honra y el hombre queda postrado ante Él diciendo, tuya es la gloria por siempre y siempre. Amén. Y escucha bien esto.
la necesidad más grande de la iglesia actual se debe a que debería contar con estos dones, con estos órganos a través de los cuales el Espíritu Santo realiza su obra. Los dones son poco comunes, pero siempre han estado presentes en la iglesia. Existen eslabones consecutivos que forman una cadena de cristiandad espiritual que demuestra que a través de los años los dones espirituales han estado siempre presentes en la iglesia, a veces incluso entre aquellos que no lo comprendían ni creían. Ahora, punto número 2, es una pregunta, escucha bien. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Si lo escuchaste, te lo repetiré. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Las Escrituras dicen en Hechos 1:8, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Efesios 5:18 dice, sean llenos del Espíritu. Y Primera de Corintios 12:31 dice, procurad pues los dones mejores. Pablo no quiso decirle a los corintios lo que muchos evangélicos le han hecho decir. O sea, nunca quiso decirles que tendrían que escoger entre el amor y los dones del Espíritu, sino que les dijo en Primera de Corintios 14:1, si quieren saber cuál don creo yo que es el más importante, yo prefiero que profeticen. Y por profetizar no se refiere a predecir eventos, a adivinar el futuro. Pablo hablaba de que Dios pondría en el corazón, el cuerpo, la mente y la garganta de una persona una capacidad extraña y hermosa que le permitiría a ese hombre o mujer hablar con una cualidad inusual de convicción y eternidad. Puede ser una mujer de hogar, un trabajador de limpieza, un obispo, un evangelista, un pastor de algún lugar remoto, quien quiera que sea, tiene la capacidad inusual de hablar con una convicción y una inspiración que no es humana, sino divina. Los resultados podrían no ser inmensos, pero serán eternos y permanentes. Ahora te pregunto otra vez, ¿todos tienen el Espíritu Santo? Sí, todo cristiano lo tiene. Pablo dice en Romanos 8, en el versículo 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo. A menos que fuera un reprobo, todo cristiano tiene una medida del Espíritu. En Primera de Corintios 12 aprendemos lo que dice en el verso 13, que todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Pero en el mismo capítulo donde Pablo explica esto, también dice en el verso 1 y el verso 31, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, procurad pues los dones mejores. O sea, si lo único que Pablo quería hacernos saber es que adquirimos una medida del Espíritu cuando nos convertimos, pues simplemente lo hubiera dicho y punto final. Sin embargo, se explaya para explicar que el Espíritu Santo es el derecho de cuna de todo cristiano. No es solo para los cristianos más renombrados, es el derecho de cuna de los santos más humildes. Primera de Corintios 1:18 al 29 nos dice que los primeros cristianos eran personas comunes y corrientes. En el verso 27 de Primera de Corintios 1 dice, pero Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. ¿Qué debemos hacer con esto? ¿Paralizarnos? ¿Escondernos? ¿Y decir no voy a ser un fanático? Tenemos corazones de piedra. Ese es nuestro gran problema. No tenemos que temerle al fanatismo. Tenemos que temerle al enfriamiento espiritual. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues traer nuestras vasijas de barro vacías. Recuerda que ser lleno del Espíritu es una experiencia solemne y a veces dolorosa que viene como resultado de la búsqueda. El Espíritu Santo no es doloroso, Él es el tierno amor de Dios. Lo doloroso es el proceso
de preparar nuestras vidas, santificarlas y que sean llenas de Él, confesarse, pedir perdón, estar en paz con todos y hacer restituciones. Porque recordemos lo que dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Pero primera de Juan 1:9 dice que Él es fiel y justo para perdonar si hemos pecado. Ahora la pregunta importante es, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Hay 3D, letra D, que me gustaría que podamos considerar. Escúchalas bien: deseo, determinación y desesperación. La primera, por supuesto, es desear más que cualquier otra cosa, ser llenos del Espíritu Santo. Tú no serás lleno del Espíritu hasta que lo desees. Ese deseo debe convertirse en algo absorbente. Si en tu vida hay algo más grande que tu deseo de convertirte en un cristiano lleno del Espíritu Santo, pues nunca lograrás hacerlo. Si en tu vida, escucha bien, hay algo más grande que tu anhelo por Dios, nunca lograrás ser un cristiano lleno del Espíritu. Cuando yo me convertí, mi corazón estaba lleno de gozo, de verdadero gozo. Llegué y le platiqué a toda mi familia, y mi papá, que había estado orando por mí, pues se puso feliz. Y yo también era un cristiano feliz, pero para que pudiera ser lleno del Espíritu Santo, Dios quitó aquel gozo que había en mí para mostrarme que gran parte venía de la carne. Él quiere librarnos de la desilusión y del vacío. A veces Dios permite que las personas caigan de cara al piso y eso los conmueve, porque pensaban que estaban en una situación más favorable, pero no lo estaban. Lo que sucede es que acababan de descubrir lo malo que son. Medita en esto. ¿Es el deseo de ser lleno del Espíritu Santo lo que consume tu vida? Nadie que haya sido lleno por el Espíritu no ha pasado primero por un tiempo de perturbación y ansiedad. Hasta que no se determine ser lleno del Espíritu, lo desee, nunca lo será. Y aunque esté determinado, no lo será hasta que en desesperación se arroje a los brazos del Señor. Y estoy hablando de la llenura, de la plenitud y la unción del Espíritu Santo. Y prefiero el término unción a bautismo, ya que no estoy completamente seguro de que teológicamente no recibimos el bautismo al cuerpo de Cristo cuando nacemos de nuevo. Por eso utilizamos el término unción. Y esto no es algo gradual. Cuando derramaban aceite sobre la cabeza de un hombre, no era algo gradual, sino vertían la vasija y derramaban el aceite que comenzaba a descender desde la barba hasta las vestiduras. Todo el mundo que estuviera a medio metro de ese hombre sabía que habían derramado aceite sobre su cabeza, porque era aceite de incienso, de mirra, de aloe y de canela. Y la deliciosa fragancia perfumaba todo a su alrededor. No era gradual, sino instantáneo. La llenura del Espíritu no puede ser a nuestra manera. Tenemos que cerrar los ojos y dar un paso de fe hacia los brazos de Dios. Y cuando todos los trucos y los intentos para acercarse más a Dios han fallado y nuestro corazón clama con desesperación, lléname ahora, es el momento en el que se adentra a una zona donde la razón humana queda suspendida por un instante y el corazón se arroja a los brazos de Dios, y el talento, la gloria, el honor, la responsabilidad y el favor humano se pierden en las sombras del ayer, y todo pasa a ser para la gloria, la honra, el deber y el favor de Dios, porque ha sido quebrantado y derretido ante Dios. Ahora, ay Señor, número 3, escucha bien este punto. Tú tienes que tener una búsqueda personal del Espíritu Santo. Esta es la parte central. Escúchalo bien. Dice Amós 3:3. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Al ser una persona, no se puede llegar a conocer al Espíritu Santo con un solo encuentro.
Tenemos que cultivar nuestra relación con Él. Pero ¿cómo hacerlo? Nos preguntamos si habrá personas preparadas para hacerlo, y dudo que algunas lo estén. Definitivamente hay algunas personas que por varias razones no están preparadas para escuchar acerca de cómo cultivar una relación con el Espíritu Santo. ¿Y cómo se empieza? Si tú no estás dispuesto a rendirlo todo, no estás preparado. La razón principal es porque las personas no están dispuestas a rendirlo todo por el todo. El todo es el Espíritu Santo. El todo es Jesucristo. El todo es Dios el Padre. La Trinidad no es plural, sino singular, porque Dios es uno, manifestado en tres personas, como dice Primera de Juan 5:7. El mundo está lleno de muchas cosas. Nos enamoramos de ellas y nos perdemos en el plural, mientras que Dios quiere llevarnos a lo singular. Dios es singular. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. El Dios trino en unidad. Los tres son uno. Y Dios nos está llamando a este uno. Por eso la oración de Jesús, su última oración en Juan 17:21 fue: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Pero nos aferramos al plural, a la cantidad, a los números, y nos olvidamos del uno. No estamos dispuestos a abandonar todas esas cosas para tener al todo, es decir, solamente a Dios. Yo estoy seguro de que algunos dirigen su mirada hacia dos lugares al mismo tiempo. Miramos en ambas direcciones y pensamos que podemos obtener un poco del mundo y un poco de Dios, y que caminando por la cuerda floja podemos tener un poco de la tierra y un poco del cielo. Y a medida que vamos envejeciendo, esperamos poder cambiar nuestra perspectiva y poder tener un poquito más del cielo y menos de la tierra, hasta que se acerque la hora de nuestra muerte, cuando nos enfocaremos por completo en el cielo y dejaremos de mirar las cosas de la tierra. Y así es como muchos lo han planeado, y es la razón por la que no se dan cuenta del abismo que hay entre ellos y Jesucristo. Y porque nunca son llenos del Espíritu, se contentan con un poco de este mundo y un poco del mundo celestial. Y nunca están preparados para rendirlo todo por completo. Nunca están dispuestos a rendirlo todo para obtener al todo. Muchos cristianos quieren la religión por el valor que tiene como seguro de vida, de manera similar a tener cualquier otro tipo de seguro. Creen en el infierno y lo quieren evitar. Creen en el cielo y quieren ganárselo. Creen en la realidad de sus pecados y buscan escapar a las consecuencias, y quieren tener la seguridad de que al morir irán a un lugar seguro, porque solamente ven el cristianismo como un seguro de vida. Y como la religión cristiana parece ser el único camino, la adoptan como si fuera un seguro. Si yo acepto a Cristo, me garantiza ir al cielo y no al infierno, y así mi alma estará segura. Muchas personas están dispuestas a sustentar a la iglesia, e incluso con generosidad, porque creen que es parte del costo de su seguro de vida. Incluso se animan a ir más allá y sentirse incómodos con su estilo de vida. ¿Quién no se sentiría incómodo con tal de tener una póliza de seguro si fuera esta muy valiosa para él? Por lo tanto, estamos dispuestos a abandonar ciertas cosas y hacer ciertas otras cosas, y nos disponemos a cambiar nuestras vidas un poco, pero no los fundamentos, solo en la superficie. Y eso nos lleva a tener un cristianismo social. Porque están también los que no están preparados, porque su concepto de la religión es social y no espiritual. Han diluido el buen vino del Nuevo Testamento hasta que ya casi no tiene sabor y es fácil de digerir. Incorporan sus propias opiniones, que también son fáciles de digerir, y el cristianismo se convierte en un versículo de las Escrituras, más 2 versículos inventados por ellos,
más 3 versículos que sacaron del periódico, más unas frases que leyeron en algún lugar y unas cuantas oraciones de un libro que han leído, sumado a algo que la tía Mimi o alguien les contó. El cristianismo es una mezcolanza con una pizca de Dios, no mucho y no mucho de las escrituras. Eso es lo que es hoy. Muchas de las iglesias en la actualidad subsisten por su valor social. Son iglesias que carecen de teología, que no creen lo que dice la Biblia, no creen en Jesucristo como Salvador y no creen verdaderamente en Dios. Delimitan al mundo y sin embargo no logran avanzar, construyen edificios, templos hermosos, recolectan mucho dinero cada año para mantener su esplendor social, donde sus vidas se enriquecen en el ámbito social. Pero eso es todo, mientras afuera el prójimo sigue muriendo. Yo no puedo enseñarle a nadie involucrado en estas iglesias cómo ser lleno del Espíritu Santo o cómo cultivar una relación con Él, porque solo asisten a la iglesia por el valor social que ella les da. Y ahí es donde el joven conoce a la muchacha, donde la muchacha conoce al joven, los amigos se juntan, hablan de deporte, de política. Ahí es donde las mujeres maduras comentan quién está comprometido con quién y quién tendrá un bebé y si aquel hombre dejará a su mujer o no. O sea, es un centro social con una pizca de teología. Y algunos dirán, mi iglesia no es así, pero les sorprendería saber cuánta gente asiste a la iglesia solo con la finalidad de socializar. Si Dios nos hiciera una vista de rayos X a nuestros corazones, nos sorprenderíamos. Te dejo con esto, escucha bien. Hoy en día la iglesia está distraída por el entretenimiento. Algunas personas no están preparadas para aprender a cultivar una relación con el Espíritu o a ser llenas por el Espíritu porque están más influenciadas por Hollywood, por la industria musical, que por la Nueva Jerusalén. Tiene más influencia en ellos una revista que las escrituras, en su manera de vestir, en su apariencia, en cómo decoran sus casas, en su fisionomía, en su lenguaje y en todo lo demás. Se asemejan más a las estrellas, a los artistas, que a Dios y a su pueblo. No son verdaderos cristianos porque nunca le permiten a Dios obrar en sus vidas o a través de sus vidas. No le permiten cambiarlo, ni permiten que ocurra una transformación. Dicen haberlo aceptado, pero eso es todo. El público mira las novelas que se transmiten por la televisión año tras año, pero son todas iguales. Siempre atraviesan dificultades como si no tuviéramos problemas reales con los que lidiar. Y tenemos que pagar por un servicio de cable para que nos presente problemas imaginarios y nos tenga en constante alarma. Algunas personas no son capaces de derramar una lágrima por su prójimo que está pasando por necesidad, pero lloran frente a la televisión al ver que alguien sentado ante un escritorio en un estudio de grabación simula, finge estar en problemas. Jesucristo no vino a este mundo a escuchar problemas imaginarios, vino al mundo a salvarnos de problemas reales. Y si los cristianos fuéramos realmente quienes tendríamos que ser, nos importarían los problemas reales. Una vez un predicador dijo, algunos de ustedes son bebés, ni Dios sabe qué hacer cuando lloran, ni Dios sabe hace cuánto que no lloran por los perdidos y los depravados, pero van al cine y se enjuagan las lágrimas con sus delicados guantes, llorando porque un hombre que no está en verdaderos problemas actúa como si lo estuviera. Y tenía algo de razón, y esto sigue pasando en la actualidad. Por eso la gente está en busca de las emociones. Te dejo con esto. No sé por qué, pero queremos emociones de cualquier tipo. Las personas quieren emocionarse de una u otra manera. Y están aquellos que quieren ser llenos del Espíritu Santo y conocen su valor. Pero la mayoría lo desea por lo emocionante que es, pero no quieren su santidad. Quieren su gozo, pero no quieren la pureza.
de una vida llena del Espíritu. Uy, agárrense para mañana, caminando con el Espíritu Santo. ¿Saben lo que implica eso? Caminar con el Espíritu Santo. Mañana, se los digo en buen término, nos dará terror escuchar lo que significa ser conscientes de que el Espíritu Santo camina a nuestro lado y vive dentro de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Te rogamos, Señor, que tu palabra se haga rema en nuestros corazones. Señor, como hemos aprendido hoy, los dones del Espíritu son imprescindibles para la iglesia actual. Necesitamos ese don de discernimiento tan necesario, porque hoy en día el pueblo busca emociones, busca entretenimiento, busca solamente algo que lo aparte de su rutina diaria, que lo saque de su mundo de fantasía, de afanes, de trabajo, para solo tener un tiempo momentáneo contigo, pero no en realidad una relación contigo. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y que aprendamos a través de estos estudios, Señor, que el Espíritu Santo está activo en nuestras vidas. Señor, que ya no se busquen las experiencias y manifestaciones extraordinarias como evidencia del Espíritu Santo, porque ¿qué sucede cuando esas experiencias terminan? Tú nos estás enseñando cómo experimentar de verdad el Espíritu Santo en el mundo cotidiano, de cómo podemos ser llenos de Él cada día, Señor. Aumentanos ese deseo, esa hambre, esa pasión diariamente por tu Santo Espíritu. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.